pretendo dar un mensaje de que el manejo, dentro del manejo integrado, el uso de organismos controladores es una ruta por la que se tiene que pasar para poder garantizar en el futuro ciertos niveles de sostenibilidad en agroecosistemas, especialmente en ecosistemas muy frágiles como los que tenemos en la costa del Perú. Eso es lo que yo pretendo dar acá, ¿no? Ahora, esta imagen la cambié de última hora porque tenía una imagen muy especializada, pero nos revela cómo es que en cada instante en la Tierra se produce un fenómeno que ahora llamamos control biológico, pues es un fenómeno natural en donde hay un depredador o un parásito que indefectiblemente tiene que buscar su alimento. Su oferta alimenticia está, en este caso, en este pobre dinosaurio que está allá, ¿no? Y su madre está tratando de defenderla, o en muchos casos la oferta alimenticia es buscada de una manera muy estratégica, de una manera muy especializada, por ejemplo, cual la avispita que necesita poner su huevo en otro huevo, y ese otro huevo es el que nos va a dar una larva, y esa larva va a perjudicar la agricultura. Entonces imagínense, todos estos fenómenos ocurren en la naturaleza en cada instante. Cuando el hombre ha tratado de orientar este fenómeno natural de parasitismo, de depredación, para adquirir beneficios, entonces se le ha llamado el nombre, o se le ha puesto el nombre de control biológico. Pero en realidad no es sino lo que pasa en la naturaleza. Bien, entonces el nombre ya está explicado por qué es así, por qué le hemos puesto un paso crítico en la ruta, digamos un paso en la ruta crítica hacia la sostenibilidad de agroecosistemas. Pasamos, por favor, ¿sí? Vamos yendo un poquito a la parte patológica, ¿no? Mi colega, creo que es Fano anteriormente, ¿no?, ha hablado de los cambios climáticos y el impacto, y esto refleja todo, porque los cambios que ocurren en la naturaleza tienen obviamente un impacto sobre los seres vivos, más que en cualquier otro agente abiótico, vamos a decir, ¿no? Me refiero a que si las temperaturas se elevan, bueno, la constitución de un suelo no va a cambiar mucho, en el sentido de que va a seguir siendo arenoso si es arenoso, o va a seguir siendo franco si es franco, o va a tener tanto o cuánto por ciento de arcilla, si lo tiene. Pero lo que va a cambiar es la parte biológica del suelo. Eso sí va a cambiar, ¿no es cierto? O si baja la temperatura, igualmente va a cambiar, ¿no es cierto? Porque los organismos tienen ciertos niveles máximos y mínimos de temperaturas óptimas y en los cuales su tasa de reproducción es óptima también, siempre y cuando tengan la oferta alimenticia a la mano. Entonces, estos cambios involucran una serie de eventos que tienen que ver con la salida de los cultivos. Y en este caso le estoy presentando una visión de lo que es una enfermedad. Aquí a la izquierda tenemos una planta de espárrago severamente atacada por un patógeno que es un hongo, ¿no es cierto?, cuyo nombre es Puccinia asparagi. Puccinia asparagi ha generado severos daños acá, lo cual nos indica que la hospedera es susceptible. Pero en otras condiciones, esto es del año 98, en otras condiciones probablemente no hubiera sido susceptible. ¿Por qué? Porque esta variedad en Estados Unidos se generó como una variedad con resistencia dilatoria. Es decir, que la enfermedad se va a presentar, pero de una manera lenta y desarrollándose hasta el final del cultivo, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió el año 98? El año 98 las temperaturas cambiaron, ¿no es cierto? O sea, lo que debía ser para nosotros una mínima de 11 o 12 grados o 14 grados era 19, 18 y a veces 20, ¿no es cierto? Entonces pasamos a tener temperaturas como en Piura. Entonces el comportamiento de esta variedad fue distinto. Por ejemplo, ¿no? Entonces, pero permítame asociarlo al patógeno virulento.
Seguramente que en la población de este patógeno habían unas que se adaptaban mejor a condiciones de temperaturas comprendidas entre 14 y 24 grados, que son el hábitat natural del nicho ecológico trujillano, vamos a decir, de la costa de la Libertad, ¿no es cierto? Pero cuando cambiaron las temperaturas, entonces se seleccionaron dentro de ellas, dentro de ese grupo de la variabilidad inherente a la población de este patógeno, seguramente se seleccionaron aquellas que pueden adaptarse mejor a temperaturas altas, ¿no? Entonces eso ocurre en cada momento en la naturaleza. Y el resultado es que lo que no esperábamos, o sea, se desarrolló una epifitotea tremenda de roya en esas condiciones, ¿no? Al final, este vector en este caso no es necesario, pero en otros casos sí. Por ejemplo, cuando se trata de virus el año pasado, las condiciones de temperatura fueron distintas en el norte del Perú, también. Entonces se desarrolló una epifitotea de virus en Capsicum tremenda, ¿no? Ligada a estos vectores, a muchos vectores muy eficientes que conservan el virus en su cuerpo y otros que toman el virus, pican y toman el virus. Y como tienen un alto rango de hospederos, entonces se mantienen muy bien, causando daños severos, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, visto así, muy sencillo, tenemos un hospedero susceptible, el patógeno identificado ya, con los daños que produce, su monto de daños, su cuantía, o sea, lo que significa cuál es el gravamen que esta enfermedad le impone al cultivo, ¿cierto? Y de ese gravamen, cuánto es lo que podemos nosotros disminuir, ¿no es cierto? Las condiciones en las que se desarrolla, y con esto estamos listos, si esto es conocido, si manejamos esto, teniendo en cuenta, repito, siempre las variables de temperatura, humedad relativa, luz, que es el punto de rocío para nosotros que es importante, entonces ya sabemos de qué se trata y entramos a lo que se llama el manejo integrado, ¿cierto? Que va a ser el uso de muchos componentes, no solamente de uno. Yo quiero ocuparme al control biológico porque es el que se está utilizando, pero siempre con algunas reservas, porque tenemos todavía una conciencia muy inmediatista para afrontar estos fenómenos biológicos, como lo decía mi colega en algunos casos, o en todo caso una memoria muy frágil, ¿no? Pasan los años y dijimos, bueno, pero en tales circunstancias se pudo utilizar esto, y bueno, pues nos olvidamos de eso y acudimos al medio que tenemos más a la mano, que es el pesticida, ¿no? Entonces estamos listos para iniciar una estrategia de manejo integrado. Siguiente. Dentro de esto, este conjunto de procedimientos que existen y que en conjunto le llamamos manejo integrado, ¿no es cierto?, en la especialidad de fitosanidad. Pero también ahora, este es un término muy común en la agroindustria, ¿no? Los gerentes agroindustriales, que muchas veces son economistas o son hasta abogados, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, en la zona de Chavimochi, entienden muy bien lo que es manejo integrado, han tenido una capacitación permanente y sabemos de qué se trata. Todos tenemos que entender esto, ¿no? Es un conjunto de procedimientos culturales, químicos, biológicos, legales, biofísicos, genéticos, biotecnológicos. De esto no vamos a tratar. Tampoco de los otros, si no voy a referirme al control biológico, exclusivamente, ¿no? Porque ese era más o menos el tema de la exposición hoy día. Pero observen en el centro, eso pasa por una caracterización del agroecosistema. O sea, cómo se mueven las variables de temperatura, humedad relativa, luz de nuevo, todo eso, que es alrededor de los cuales, de esos componentes, gira nuestra vida, ¿no? Nuestra vida. Si hay mucho calor, tomamos más agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tomamos más agua. Si hay menos calor, tomamos menos agua. En fin, todo esto impacta sobre los fenómenos biológicos, ¿sí? Siguiente. Nosotros vamos a tratar sobre el control biológico. Siguiente. ¿Qué cosa es el control biológico? La definición que se dio hace mucho tiempo es el uso de organismos vivos para dirigirlos hacia su presa, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo una avispita que sé que esta avispita requiere para perpetuar su especie de un huevo donde pone ella el suyo, ¿verdad? Este huevo, si no tiene esa avispita, eclosiona y da una larva, y esa larva se come mi cultivo. Entonces yo dirijo esa avispita, yo crío esa avispita y la utilizo para los fines que quiero. Pero en la naturaleza hay esa avispita y existió desde antes de todo lo que existiera, o sea, desde el comienzo, ¿no? Eso no ha evolucionado así, eso ha existido.
pero nosotros hemos ido descubriendo, y a medida que vamos descubriendo estos organismos,